Buenos días, estimados estudiantes de lo que es la asignatura Geopolítica. Mi nombre es Bexamar González y voy a ser su profesora a cargo de la asignatura. Bien, estudiantes, durante este ciclo vamos a aprender aspectos importantes de lo que es la asignatura de Geopolítica. Vamos a continuar. Bien, como pueden observar en la lámina, esta es la metodología a evaluar. Vamos a emplear lo que es el portafolio que ya ustedes ciclos atrás ya deben estar ya en modo de experto en lo que es las evaluaciones por portafolio. Bien, estudiantes, este portafolio deberá contener una portada. Bien sea la puedes realizar en tu cuaderno, en hojas de raya, lo puedes realizar en hojas blancas o en hojas separadas, como esté tu nivel económico. Si en tu casa lo que tienes son hojas blancas, chévere. Bienvenido sea, pero bien organizado. Igual si tienes hojas de rayas o de cuadros, también lo puedes elaborar allí. Deberás colocarla en la portada el tema principal que es geopolítica. En esa portada deberás colocar, aparte del nombre de la asignatura, tu nombre al final y el grado que estás cursando actualmente. En la segunda hoja de ese portafolio deberás colocar la clase número 1. ¿Y cuál es la clase número 1, estudiante? Esta que vamos a tener el día de hoy. Entonces, todo lo que tú vayas a ver durante esta clase deberás tomar nota, que para eso te voy a dar un tiempo prudencial, de los aspectos importantes que vamos a tratar en cada lámina, a presentar. Esto lo vas a incluir en tu portafolio y las actividades domiciliarias son aquellas actividades que están en el libro, el cual si usted no lo tiene, deberá comunicarse con la Secretaría de la institución a modo de que le faciliten el libro. Usted, ¿qué es lo que va a consignar en ese portafolio? Aparte de estas clases, los aportes importantes de cada lámina, deberá colocar sus actividades domiciliarias, porque es como si tuviéramos en teoría y práctica. ¿Cuál es la teoría? Lo que vamos a ver en el día de hoy. ¿Y cuál va a ser la práctica? Cuando usted tome su libro y comience a realizar sus actividades. Este portafolio debe estar muy organizado desde la primera clase hasta la última. Si usted tiene ese portafolio bien organizado, usted tendrá un puntaje de 20. Deben tomar en consideración que el cuidado de escribir bien, evitar errores ortográficos y errores ortográficos. Es inaceptable que un estudiante presente sus trabajos y tenga errores en la escritura. Entonces, hay algunas chicas que tienden a utilizar mucho los plumones, colores para su portafolio y es aceptable. Entonces, si un chico me presenta un portafolio sin color, no quiere decir que tenga menos puntos. Usted tendrá 20 puntos, así su portafolio no tenga color, pero sí está como se exige, pues, desde la primera clase hasta la última. ¿Ve? Impecable. Bien, luego vamos a tener un examen parcial, como lo pueden visualizar acá. Este examen parcial va a ser a través de una plataforma que se llama Biexam, que días antes del examen, nos toca clase los domingos, bueno, un domingo de anticipación yo les voy a hacer la inducción a cómo ingresar a esta plataforma online. No hace falta descargarla y es de fácil acceso, así como se ingresa a Facebook o a un correo, se ingresa a Biexam. En Biexam vamos a tener el examen tanto parcial como final. Va a constar de 15 preguntas en un lapso de 45 minutos. Bien, ¿cómo va a ser el desenvolvimiento de estos exámenes? Para este tipo de exámenes online o exámenes sistematizados, solamente es de selección múltiple y verdadero y falso.
Entonces, muy súper fácil el examen y usted sacará 20 si sus 15 respuestas están correctas. Entonces, para esta plataforma de ingreso, yo en una semana antes les pediré los nombres de sus correos y su nombre y apellido a modo de que yo le haga o le cree una cuenta de Viexam para que usted pueda ingresar eh, a través de ella. Igual el examen final. Para tanto ambos exámenes, yo les voy a anticipar qué día van a realizarse, porque para esta plataforma se ingresa, se organiza a través de hora y de fecha, ¿ves? Entonces, eh, todos tendrán que ingresar exactamente en esa fecha y en esa hora. Vamos a hacer una pausa. Vamos a ingresar a un estudiante para volver a dar las indicaciones. Sí, buenos días. Buenos días. Por favor, active su micrófono. Buenos días. Son problemas técnicos. Bien, el estudiante Alexandro Esteban Mera Segarra. Estudiante, a través del chat, ¿usted me puede escuchar? Estudiante Alexandro, ¿usted me puede escuchar? Ok, ¿cuál es la dificultad que tiene con su micrófono? Bien, estudiante. La dificultad que tiene con el micrófono me la hace llegar por el chat. Estamos lo que es en la clase de geopolítica. Como puede observar en la pantalla, esta es la asignatura que vamos a tratar durante este ciclo. Nuestro horario es desde las 9 hasta las 11. La plataforma Zoom, que va a ser nuestra conexión, lo vamos a hacer en lapsos de 2 sesiones, es decir, de 9 a 9:40, sesiones de 40 minutos. Vamos a entrar a una primera sesión de 9 a 9:40 y luego nos vamos a incorporar de 9:40 hasta 40 minutos más. Entonces, le voy a dar las indicaciones, voy a cerrar aquí, les voy a dar las indicaciones de lo que va a ser la asignatura. Bien, en este ciclo se va a evaluar como se ha estado evaluando en ciclos anteriores con el portafolio. Bien, estudiantes, para el portafolio, ¿qué es lo que va a incluir? Usted va a realizar su portafolio en hoja de raya, hoja blanca, hoja de cuadros. Es un cuaderno. Lo puede también realizar en su computadora si usted dispone de computadora. ¿Qué es lo que va dentro de este portafolio? Todas las clases de Zoom.
y va a anexarle las actividades domiciliarias. ¿Cuáles son esas actividades domiciliarias? Las actividades domiciliarias son aquellas que se les asignará para realizar en sus hogares. Es decir, vamos a armar nuestro portafolio. Le colocamos nuestra portada, le colocamos el nombre de la asignatura, que es geopolítica. Deberá en esa portada usted colocarle su nombre y el grado a cursar. En la segunda hoja deberá colocar clase número 1. ¿Y cuál es la clase número 1? La que vamos a tratar el día de hoy. En ella deberá usted plasmar dentro de esa clase lo que hoy vamos a tratar como clase número 1. Yo voy a avanzar las diapositivas o las láminas y le voy a dar un tiempo prudencial para que usted haga sus anotaciones de cada aspecto importante de cada lámina. Esos aspectos importantes que usted va a plasmar en su, como escritos en su cuaderno, esos aspectos yo les voy a dar un tiempo prudencial para que vayan anotando. Bien, una vez que finalice la sesión de clase, yo le voy a indicar cuál es la actividad domiciliaria y desde qué página va a comenzar a realizarla. Una vez que usted haga esa actividad domiciliaria, que es la práctica, usted le tomará fotos y me las enviará a mi WhatsApp, que yo le voy a indicar mi número para ser evaluado. Entonces, en esas actividades que usted vaya a realizar domiciliaria, la va a colocar como anexo de la clase 1, es decir, clase 1 debería incluir teoría. ¿Cuál es la teoría? Las clases de Zoom. ¿Y cuál es la práctica? Le va a anexar las actividades domiciliarias de esa unidad. Y así, de manera organizada, deberás tener tu portafolio desde la primera hasta la última clase. Si tu portafolio está muy organizado, tú tendrás 20 puntos. Eso sí, debes cuidar lo que es la parte de lo que es la ortografía, sin errores ortográficos, ya que usted es un estudiante y debe evitar esos detalles, vamos a decir, antiestéticos de la escritura. El examen parcial y el final se hace por una plataforma que se llama Viexam. Esta plataforma es una plataforma online de exámenes sistematizados. Faltando una semana antes para este examen, que yo les voy a indicar la fecha, les solicitaré el correo de ustedes para agregarles el usuario y la clave. Esta plataforma no se descarga, no es una aplicación, esa es online. Así como usted ingresa al Facebook o al correo, de la misma manera es Viexam. El examen constará de 15 preguntas de verdadero y falso o selección múltiple. Es súper sencillo el examen. Les indicaré también semanas antes cuándo será la fecha. Entonces, de la misma manera se va a hacer el examen final por la plataforma Viexam. Ya varios estudiantes han presentado allí y es súper fácil. Bien, ya dicho esto, y si tienes algunas dudas, yo te indicaré al final de la lámina cuál es mi número de WhatsApp para que me puedas escribir allá y aclararle las dudas. Entonces, vamos a continuar con la clase de hoy. Hoy estaremos hablando de lo que es la geopolítica y su origen. Bien, tenemos geografía política y tenemos geopolítica y ambas son distintas y tienen su origen. Bien, ¿qué es la geopolítica? La geopolítica es una ciencia que a través de la geografía política, ve bien, es una ciencia que a través de otra, que es la geografía política, que la geografía descriptiva y la historia estudia la causalidad, no la casualidad, sino la causalidad espacial de los sucesos políticos y los futuros efectos. La geopolítica también representó uno de los instrumentos para definir las estrategias de la colonización del mundo. La geopolítica tuvo gran auge en la Alemania de principios del siglo XX y alcanzó una gran difusión, ya va un momentico, alcanzó una gran difusión durante el nazismo. El general alemán Karl Haushofer modernizó la geografía política, utilizándola como instrumento que justificaba la expansión territorial de Alemania durante el Tercer Reich
y desarrollando las teorías de Raxel del espacio vital. Países como Rusia, China y Japón dieron también gran importancia a esta ciencia durante los años 1930 y 1940 como camino para alcanzar un poder global. Entonces nos podemos dar cuenta que la geopolítica es, vamos a decir, que lo que ha sido la geografía política y la geografía descriptiva junto a la historia funcionaron en una. Y esto permitió eh, estudiar no las casualidades, sino las causalidades espaciales. ¿Cuáles son las causalidades espaciales? Bueno, todo lo que nuestros pies pisan, que es lo que es la Tierra, lo que son los límites. Por eso es que gran parte de nuestro globo terráqueo tiene límites, es decir, cada país defiende su propio territorio porque se ha empoderado de él. Como puedes ver en el último párrafo de la línea, de aquí de esta diapositiva, los países que aparecen acá le dieron importancia a la geopolítica durante estos años porque ellos vieron que teniendo esta nueva ciencia les permitía alcanzar un poder global. Y vemos que tanto eh, Rusia como China y Japón son grandes potencias y defienden su territorio, como se dice, a morir. Entonces, te voy a dar un tiempo prudencial para que apuntes los aspectos importantes de esta lámina ya que van para tu portafolio. Bien, pasado este lapso, vamos a continuar con nuestra segunda lámina. La geopolítica es una disciplina que fundó el geógrafo de origen sueco Rudolf Yeyen o Hegyen en 1899 con su libro Introducción a la Geografía Sueca. Expuso los rudimentos básicos de la misma. Una pregunta de examen parcial pudiese ser: ¿quién fundó la disciplina de la geopolítica o quién habló por primera vez de geopolítica? Y tenemos la respuesta en esta lámina, que fue el sueco Rudolf Hegyen. También pudiese ser en qué año se creó el libro Introducción a la Geografía Sueca y tenemos respuesta en el año de 1899. En 1916 produjo su libro más importante, El Estado como forma de vida, donde se utilizó por primera vez el término geopolítica. Los principios de dicha ciencia en el pensamiento geoestratégico había sido tratado, pero por él también. También este fue tratado no nada más por Rudolf, sino por el alemán Friedrich Raxel. Y según él, dice que los estados tienen muchas de las características de los organismos vivientes. También introdujo la idea de que un estado tenía que crecer, extender o morirse dentro de fronteras vivientes. Por ello, tales fronteras son dinámicas y sujetas al cambio. En su obra Politische Geography
escribió las leyes del crecimiento de los estados. Como puedes observar en el tercer párrafo, este alemán dio un análisis o una definición más ampliada de lo que es la geopolítica. Y él decía que muchas de las características de los organismos vivientes, ¿quiénes son esos organismos vivientes? Son los seres vivos, tanto las personas como los animales de ese sitio. Entonces, él decía que esa área o ese país, esa población, ese lugar, tenía mucho de las personas que vivían allí. No sé si has llegado a escuchar que en tal país las personas son muy amables, en otros países las personas no les gusta hablar, perdón, mucho. En otros países, veamos lo que es la cultura asiática, cómo es la cultura asiática. Ellos para ingresar a la habitación o al recinto, a la casa, ellos no entran así como nosotros, que de una vez entramos con los zapatos porque venimos de la calle. Ellos tienen un ritual para ingresar a sus viviendas, tienen un ritual para comer. Entonces, ¿qué es lo que nos hablan esos países asiáticos? No, bueno, nos habla la misma población, nos habla de la característica de ese país. Este alemán también introdujo la idea de que un Estado tenía que crecer, extender o morirse dentro de sus fronteras vivientes. Y en este aspecto podemos hacer mención a lo que es crecer. Cuando una población aumenta, véase que su barrio donde usted vive tiene una población de 200 habitantes. Vamos a suponer que estamos hablando del barrio donde usted vive. Ese barrio tiene 200 habitantes. Dentro de 5 años, ese barrio, ¿qué hizo? Crecer. ¿Cómo creció? Aparte de que hubo una reproducción, porque las mujeres tuvieron bebés, los que eran chiquitos ya crecieron, y los que estaban ya grandes ya formaron familia, y tuvieron hijos, y entonces ya la población es de 200. Pero ¿tú crees que nada más crecieron las personas? No, también crecieron las estructuras. Es decir, esta familia se empoderó de unas tierras dentro de ese barrio, construyeron casa, las personas que tenían ya casa colocaron abasto, de repente el que tenía una casota grandotota decidió colocar un supermercado, eh, se expandieron los negocios de peluquería, de cosmético, de carro, X. Es decir, que esa población, aparte de reproducirse como lo que es los seres humanos, también creció a nivel económico y a nivel de estructura. Y también se extendió. ¿Ves? Si antes nada más habían 4 calles, las modernizaron y hay más calles, más nombres de calle. Pero también dice que cuando, según el alemán, dice que el Estado o sea, era que debía crecer, extenderse, porque si no crecía ni se extendía, ¿qué sucedía? Sencillamente tenía que morir. ¿De qué manera pudiese ser que muera una población? Bien, vamos a colocar un barrio donde resulta que las condiciones espaciales, véase que es una zona de riesgo, estaba bien fundada, tenía comercios, tenía mucha gente, pero resulta que la misma gente se fue mudando de ese sitio porque era una zona de riesgo y temían por sus vidas. Entonces muchos se fueron yendo y poco a poco hasta que quedó ese lugar sin personas. Es decir, murió ese barrio y ha sucedido y a veces los mismos desastres naturales hacen que desaparezcan muchos poblados. Entonces, por ello, tales fronteras son dinámicas y sujetas al cambio. No quiere decir que esta población que tiene 200 estudiantes es una población que va a ir en aumento, en aumento, en aumento, como se puede quedar estancada. Puede ser que los padres manden a los hijos para otros países, otras provincias,
otras barriadas y mantengan la misma cantidad de poblado. Hay países que más bien necesitan que lleguen personas extranjeras para que trabajen porque ya su población es vieja. ¿Ves? Es una población que está por morir. Y pudiese hacer mención de varios países, pero no lo voy a hacer porque no es el caso ahorita de nombrarlas, pero sí más adelante te las voy a describir. Entonces te voy a dar un tiempo prudencial para que apuntes los aspectos importantes de lo que es esta lámina. Bien, vamos a continuar con la siguiente lámina. Dice que a partir de los años 1970, la geopolítica recuperó el interés perdido y ha vuelto a crecer actualmente al amparo de las tensiones internacionales surgidas. Conceptos como eje, estado tapón, países aliados, áreas comerciales, etcétera, son términos geopolítica comúnmente utilizados. Entonces, por lo menos los conceptos de países aliados, no sé si las has llegado a escuchar, por ejemplo, como lo que es la UNASUR o la que era la UNASUR, eh, los tratados internacionales, los convenios, por lo menos hay un convenio, el convenio de San José, donde varios países lo integran, ¿ves? Son países aliados. Países que, por lo menos hay países de aquí del área de lo que es Latinoamérica, que ellos tienen tratados y convenios, entonces uno dice, ¿quiénes son los países aliados? No, los países aliados son Chile, Colombia, Venezuela, no todos tienen que ser de Latinoamérica, ¿ve? Entonces igual sucedió con el ALCA y el ALBA, que eso eran tratados donde varios países integraban dentro de ella, igual los ejes y los estados tapón, el área comercial, ¿ve? Eso de esos negocios que hay de países a países, ¿ves? Convenios. Entonces son temas, vamos a decir, términos geopolíticos. A veces uno da a pensar de que, oye, geopolítico, geografía y política, sí, vamos a fusionarla. Es prácticamente la defensa de nuestro territorio espacial. Usted tiene su casa y su casa usted la defiende de personas extrañas a ella, ¿verdad que sí? Por eso es que cuando se mete un extraño, ¿cómo le decimos a ese extraño que no lo hemos invitado y se mete de noche? Ah, se metió un bandido, un ladrón, un delincuente, porque usted está defendiendo su espacio. Nosotros le decimos nuestro nicho, nuestro espacio de confort. Entonces, igual sucede con un país
que defiende sus propias políticas y defiende su espacio geográfico, su espacio. Entonces lo fusionamos en geopolítica. Tenemos aquí un señor llamado Emilio Castañón Paquel. Este señor refiere que en la geopolítica es el estudio de la importancia del espacio en el desarrollo integral y armónico de la vida política de un país. A partir de esta lámina vamos a conocer conceptos de no nada más que lo que dice el alemán o el sueco, que lo vimos a comienzo de las láminas, sino de otros personajes que hay uno que yo sí sé que tú debiste haber escuchado de él y lo vamos a decir creo que en la siguiente sesión. Este señor Emilio Castañón Paquel, él decía que la geopolítica trataba el estudio o trata del estudio, pero en la importancia de lo que es el espacio en el desarrollo integral y armónico de la vida política de un país. Ya él se va más hacia lo que es la parte política, pero también defiende su espacio, donde hay un equilibrio total, armónico. Usted sabe que es sabroso cuando usted llega a un sitio, a un país donde le dicen que todos sus servicios básicos funcionan de manera extraordinaria, se consigue con una ciudad limpia, se consigue con normas que hay que respetar y la gente las cumple. Entonces hay un constante desarrollo y hay armonía. Pero usted sabe que es difícil o sería difícil llegar a un sitio, a un país donde no hay armonía y donde usted va a hacer una fila para entrar a X tienda y vea que hay un desorden para entrar y no hay el respeto y no es lo que debería ser. Entonces, no hay armonía en, en ese ejemplo. Entonces, para Emilio Castañón hacía referencia de que para lo que es la geopolítica debería ser importante porque en ella hay un desarrollo integral, completo, armónico, tanto del espacio, el espacio donde tú lo pisas, pero también en la vida política de un país. Entonces, ya vamos a culminar nuestra primera sesión de clase. Termina a las 9:40. Entonces te voy a dejar un tiempo de modo de que tú puedas copiar el nombre de este señor llamado Emilio Castañón Paquel y lo que él piensa de lo que es la geopolítica. Otro aspecto importante que te voy a dar es que tienes que observar en qué año se comenzó a hablar de geopolítica y hubo una recesión. Llegó un tiempo en que no se habló de geopolítica, como que se quedó en stand-by, pero ella vuelve a surgir. ¿Ves? Entonces, en esta lámina te indica en qué tiempo volvió a hablarse de geopolítica. Y es en el año de 1970, donde se recuperó el interés perdido. Y si podemos observar en láminas anteriores, eso va a ser en la segunda sesión, que vamos a retroceder las láminas, te indicaré cuándo se comenzó a hablar de geopolítica y vas a observar la cantidad de años que pasaron, que hubo una recesión y después como que alguien dijo, ya va, tenemos dificultades. Pero yo me acuerdo que en los años X se hablaba de geopolítica y esa ciencia decía de esto y vamos a volver a retomar. ¿Ves? Entonces, volvieron otra vez a lo que es recuperar el interés perdido de lo que era la geopolítica. Entonces te voy a dejar el tiempo prudencial y con esto vamos a finalizar la primera sesión de clase. Apunta los aspectos importantes de esta lámina sin olvidarte lo que el concepto que emite Emilio de la geopolítica. Una vez que hayas copiado, vas a salir de la sesión que estamos ahorita y vas a ingresar al segundo enlace de geopolítica, que es parte 2. Entonces te dejo con esta lámina y nos vemos en la siguiente clase que cerrando esta sesión debes ingresar a la otra.
Te voy a mandar por el chat el número mío de WhatsApp por si tienes algún inconveniente. Una vez que culmines de apuntar los aspectos importantes, ingresas de manera rápida al segundo enlace. Vamos a hacer una película, observa el apuntador. Así empieza el esto. Entonces converge al punto de aplicación, converge, llegó al punto de aplicación. Y luego entonces pasa el tiempo y... Bien, estudiante Alessandro, indíqueme por el chat si ya hizo uso de la lámina para ingresar al siguiente enlace. Converge cuando él va hacia el punto de aplicación. Y diverge es cuando él se retira del punto de aplicación. Pero podemos indicar que la concurrencia de los vectores tiene esas dos fases. Converge y diverge. Entonces es bueno que considere esas características, por favor, todos los conjuntos forman el concepto de vectores concurrentes o vectores amplios. Ok, vamos a ingresar al segundo enlace, pues.